Buenos días amigos, ya estamos de regreso en el programa, empezando semana. Vamos a empezar una semana con un tema de salud interesante, pero también vamos a continuar un poco con el tema de familia, y para esto hoy nos va a seguir guiando nuestro amigo Coleman. Buen día, ¿cómo está? Muy bien, gracias Carlos, pues aquí estamos listos otra vez para compartir con ustedes. Este nuevo tema, bueno, en realidad el tema de hoy es la mujer, ¿cierto? Sí, vamos a seguir hablando de los temas de la familia. Tomamos 2 programas para hablar en resumidas cuentas en cuanto a la responsabilidad del varón. Y hoy pues me gustaría también hablar en cuanto a la mujer también, qué es una mujer desde el punto de vista de Dios, porque hoy se ha tergiversado lo que la mujer es, así como hablamos del hombre, que se le considera como que el hombre es macho, el hombre es dominante, el hombre es golpeador, el hombre tiene muchas mujeres, el hombre fuma, se droga, y eso no es ser hombre. Entonces lo analizamos y ahora nos toca ver a las mujeres. Ahora vamos a ver cómo deben ser las mujeres. ¿Qué vamos a ver contigo, Carlos? Bueno, el tema de hoy vamos a hablar un poco de las técnicas que usamos para ciertas enfermedades. Y particularmente una enfermedad que ya comentamos alguna vez, que es la insuficiencia venosa. Y decimos que la insuficiencia venosa es una cantidad de síntomas. Bueno, básicamente la insuficiencia venosa implica el no poder llevar la sangre de regreso al corazón. Y esta insuficiencia o esta incapacidad lo que genera, pues, entre otras cosas, son varices. Las varices no nos gustan, a las chicas aún menos, no ayudan en la parte estética, corporalmente hablando. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las técnicas que se pueden utilizar para eliminar estos vasitos, estas venas que tanto acomplejan un poco a las señoras, que no les permiten vestirse como quisieran, ponerse una falda o un short. En esta época de calor, que otra vez empezó el calor, está haciendo calor aquí en Tequis, ya se había querido ir y ya lo tenemos de regreso. Pero bueno, esa es la idea de hoy, que podamos hablar de una técnica de la escleroterapia y que podamos hablar de un principio que Dios ha establecido como guiar la familia. Teníamos un invitado, pero no pudo llegar. Así es, esperemos tenerle, todavía va a estar un tiempo aquí. Él es de Guadalajara, nos está acompañando, está dando algunas materias en el Instituto Bíblico que está aquí en Bernal. Es un profesor del Instituto Bíblico, maestro de historia, allá en universidades ahí en Guadalajara. Entonces, si Dios quiere, nos acompañan uno de estos días. Es un historiador, ayer nos habló de historia, su estudio bíblico era de historia, un bonito estudio, además, muy interesante ver cómo realmente la Biblia nos enseña que es un libro real, que se puede comprobar, que se puede mostrar sus verdades, y que no es una cuestión simplemente como una fantasía, un libro de fantasía, como un libro que no contempla aspectos que podamos utilizar y aplicar en nuestra vida diaria. Fue realmente una predicación bonita y hoy lo habíamos invitado para que continuáramos con el programa, pero está enfermo. Así es. Está enfermo. Pero ya pronto vamos a tenerlo acá. Bueno amigos, nosotros queremos seguir adelante con este tema. Vamos a hablar un poquito de las técnicas que utiliza la Clínica de Medicina Biológica en cuanto a temas de salud. Nosotros podemos especificar sobre una enfermedad, por ejemplo la insuficiencia venosa, pero deberíamos y debemos hablar un poquito de los tratamientos que realizamos en la clínica y cuáles serían las técnicas adecuadas para cada enfermedad. Si hablamos un poquito de insuficiencia venosa, vemos que la sangre, al no poder regresar del corazón, que es enviada a las piernas, y de las piernas de regreso otra vez al corazón para ser oxigenada y bombeada nuevamente, vemos que al ser insuficiente las venas para regresar la sangre, va a empezar a presentar una cantidad de sintomatologías que las personas conocen: dolor, cansancio, comezón, pesadez, calambres, varices, cambios en el color de la piel. Esta piel que de ser una piel clara se convierte en una piel manchada, manchas oscuras, pérdida de la sensibilidad muchas veces, y al final aparecen las úlceras varicosas, que son frecuentes. Esto es insuficiencia venosa. ¿Cómo podemos hacer para no llegar a ese punto? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, es interesante ver que la insuficiencia venosa es una enfermedad que tiene que ver con una condición del cuerpo, así como tú no elegiste ser güero y hay gente que no elige ser
de piel oscura, es algo que se da constitucionalmente. Pero bueno, dejamos el tema, vamos a un corte, regresamos y lo vamos a ampliar un poquito más, no se vayan. Muy bien amigos, ya estamos de regreso, vamos a continuar con el tema de la insuficiencia venosa. Básicamente nuestro tema principal de hoy es acerca de una técnica que se llama escleroterapia. Escleroterapia es la manera como podemos eliminar estos vasitos, estas venas que se llaman venas superficiales, y cómo podemos mejorar entonces el retorno. Empezar a entender que nosotros tenemos dos sistemas importantes de circulación, en realidad son tres. Uno que es la circulación arterial, por donde se lleva la sangre oxigenada. Las arterias llevan sangre con oxígeno a todo el cuerpo. Tenemos otro sistema que es la circulación venosa, a través de la cual se recoge sangre de los puntos más distantes del cuerpo y es regresada esta sangre, digamos, con toxinas y con desechos, regresada al corazón para ser oxigenada. Pasa antes, por supuesto, por otros sistemas como el del riñón, y ahí se empieza el proceso de limpieza de la sangre. Una vez que llega al pulmón, al corazón y luego al pulmón, ya una sangre limpia es oxigenada y vuelta a enviar al cuerpo para que se pueda cumplir la función de nutrición. Esto es lo que pasa con la circulación arterial. Tenemos circulación arterial, que es sangre rica en oxígeno, y tenemos circulación venosa, que es la sangre con desechos, es decir, una sangre sucia. Las arterias llevan la circulación rica en oxígeno, es la circulación que nos permite tener oxigenación en el cuerpo, pero las venas llevan la sangre con desechos. Hay un punto intermedio entre la circulación arterial y la circulación venosa, que es la circulación linfática, y esta es una circulación bien importante. Nadie se muere por un derrame linfático, pero sí puede generar una enfermedad que se llama linfoedema. ¿Cuál es la circulación linfática? Es la que está intermedia entre la circulación arterial y la venosa. ¿Y qué circulan esas? Linfa. Porque las venas, las arterias van de más a menos. Es decir, la aorta, una arteria muy grande que se va haciendo, ramificando y se convierte en vasitos más chiquitos que pueden llevar esa sangre oxigenada a los puntos más distantes del cuerpo. Es importante la circulación arterial. Cuando las arterias se tapan, que es frecuente y se llama aterosclerosis, el endurecimiento arterial, entonces es cuando sobrevienen los infartos. ¿Por qué? Porque se tapan las arterias del corazón, que nunca, se llama el concepto anastomosa, nunca se juntan las dos, la derecha y la izquierda. Por eso cuando se tapa una, la otra no puede llevar sangre, o sea, no puede acudir en su auxilio. Y esa es la razón por la cual hay infartos. Igual pasa con las arterias cerebrales. Bueno, pero con las venas es distinto, son más chiquititas, entonces empieza la circulación linfática, que es la que recoge los desechos en los puntos más distantes del cuerpo. Y esos desechos los lleva a la circulación venosa. Y la circulación venosa retoma esa sangre y la lleva hasta el corazón. Pasa por riñón, pasa por hígado y llega al corazón. Esa sangre ya viene limpia para ser cargada de oxígeno. Es el intercambio que se lleva a cabo en los pulmones, a nivel de unos espacios chiquititos que se llaman alvéolos, que son bolsitas que están en los pulmones. Ok, esa es la circulación. Nosotros podemos entender que requerimos una gran cantidad de oxígeno, particularmente el cerebro. Si el cerebro no recibe oxígeno, las funciones se detienen. Así que el cuerpo prioriza lo que más quiere darle oxígeno, dándole una mayor cantidad al cerebro como órgano, una mayor cantidad de oxígeno. Pero los miembros inferiores no son tan importantes como el cerebro en cuanto a la función. Por lo tanto, es ahí en donde podemos encontrar que hay una disminución en orden de importancia en cuanto a la circulación. Y es por eso que lo que terminan amputando primero, cuando se daña la circulación, pues son los dedos de los pies o las piernas. Normalmente, en el caso de un diabético, no se amputa el dedo o la nariz, generalmente son los pies. La razón es la prioridad que ejerce el cuerpo a donde quiere bombear esa sangre. Pero cuando la circulación venosa no es suficiente para el retorno, ¿qué es esto? Cuando yo les hablaba un poquito de tener varices, es una cuestión hereditaria. Es como heredar factores genéticos de los padres. Quiere decir que nosotros tenemos venas por donde regresa la sangre y esas venas tienen paredes.
no como las arterias que tienen, es como un sándwich, una pared externa, una parte muscular interna y otra pared que está dentro de la arteria, o sea que tienen músculo. Las venas no. Y esa es la razón por la cual las venas necesitan válvulas y necesitan paredes venosas que sean suficientes. De tal manera que al no tener esa parte muscular, las venas requieren de la acción de los músculos del cuerpo. Por eso el hecho de caminar es bueno para la circulación, para mejorar el retorno. El estar sentados, el sedentarismo es malo porque oprime la circulación de retorno. El corazón venoso está en la pantorrilla, así que es importante caminar. Entonces la gente se pregunta, bueno, entonces los aeróbicos son buenos. Hacer ese tipo de ejercicio es malo. Porque la vibración termina por dañar las paredes venosas. Rompe esas paredes venosas y genera más varices. Entonces, cuando tienen problemas de varices, no se recomienda. Yo no recomiendo hacer ejercicios de vibración, como los aeróbicos, por ejemplo. Yo creo que bailar un poquito funciona, yo creo que caminar funciona. Me da la impresión que de hacer bajo impacto, lo que llaman, ¿no? ejercicios ¿Bicicleta? de bajo impacto. Sí, la bicicleta también funciona. Recordando que los ejercicios de alto impacto, como mencionabas tú, esos ejercicios de fuerza muscular en donde tenemos, por ejemplo, las personas que levantan pesas o en el gimnasio y que ponen mucho peso en sus piernas, es más frecuente que a ellas les salgan varices que a las otras que solamente marcan los músculos. O sea, hacer ejercicio como caminar es bueno, natación es bueno, personas con varices. Pero si encontramos una persona con varices que pasa mucho tiempo sentada o mucho tiempo de pie, vamos a ver que tienen problemas venosos. Por ejemplo, correr. Correr es bueno para las personas con varices. Eso es correcto porque recordamos que lo que buscamos es el retorno venoso. Y el retorno venoso se hace a base de los músculos del cuerpo, pero no solamente eso, también las válvulas que tenemos, que hay una válvula, es una puertita que se abre y se cierra y hay un espacio entre una vena y otra. Entonces las puertitas se abren permitiendo que pase la sangre, pero se cierran evitando el retorno. De tal manera que la sangre va subiendo por espacios cortos. Ya llega la circulación mayor y ya se regresa de manera diferente. Pero por supuesto que en el caso de las varices hay una tendencia. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Paredes venosas más delgadas, un menor número de válvulas y más en las mujeres que en los hombres. Tendríamos que buscar los antecedentes familiares. Si hay varices en la familia, tenemos probabilidad de padecer de varices. Y también, por supuesto, los embarazos, el uso de pastillas anticonceptivas. Ahora, nosotros empezamos el programa y dijimos que íbamos a hablar de la técnica, y de la técnica no hemos hablado nada. Pero quería explicarles un poquito en qué consiste, por qué se forman las varices. Y no importaría que nada más habláramos un poquito de la técnica y lo pudiéramos explicar en el siguiente programa. Pero considero que es importante ver por qué padecen varices las personas, más la mujer que en el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene menos masa muscular que el hombre. Y es la razón por qué encontramos más mujeres padeciendo varices que varones con varices. Ese es un aspecto. Pueda que seas dos hermanos que tengan la misma mamá con antecedente de varices, pero ¿por qué es más factible que le salgan varices a la hermana y menos al hermano? Por otra acción importante, que es la acción hormonal. Las hormonas femeninas, que fue el tema que hablamos la vez anterior, producen dilatación e inflamación de las venas. Entonces la mujer en algún momento es la que lleva la carga de la planificación familiar. El uso de hormonales, sintéticos de hormonales, tomados pastillas anticonceptivas, inyecciones para el control de la natalidad, o los mismos embarazos generan que tengan más varices las mujeres que los hombres. Eso es un aspecto importante, por eso es más en la mujer que en el hombre y tiene que ver con los embarazos. También tiene que ver con el sobrepeso, claro que sí, y también tiene que ver con el sedentarismo, por supuesto que sí, tiene que ver con un aspecto familiar, claro que sí. Pero todos esos aspectos por sí pueden llegar a presentar la insuficiencia venosa que se manifiesta a través de las varices. Ahora, si ya tienen varices ustedes, las mujeres, y se dan cuenta, bueno, digo las mujeres, pero también hay muchos hombres con varices, y también hay muchos hombres con úlceras. El problema es que los hombres no vamos al médico casi.
a menos que realmente la enfermedad esté muy manifiesta. Y que al hombre no le interesa la estética de sus piernas. No, y fíjate que el hombre poco va al médico, a menos que se sienta realmente enfermo. La mujer sí, y esa es la razón por la que hay más viudas que viudos, porque el hombre se cuida menos, la mujer se cuida más y vemos que se mueren más. Y esto es importante, ¿no? No es un llamado de atención, no es un jalón de orejas al varón, pero el varón también tiene responsabilidad sobre su cuerpo y tiene que responder ante Dios por eso. Ahora, si tienes vasitos de esos rojitos, de esos que son antiestéticos, la niña o la señora o la señorita va al médico o no, y el médico le manda una cremita para eso, o le manda unas pastillas para eso, ¿se van a quitar esos vasitos rojos que tienen? Con las pastillas, yo pensé, pues eso anuncian que sí, pero no. ¿Por qué? Porque esos vasitos no se quitan con pastillitas o con crema. ¿Y para qué puede servir la pastilla? Bueno, la pastilla puede servir para mejorar el retorno y eso es correcto, pero ya lo que está manifiesto, esas telangiectasias, que son las que parecen telarañas, que son de color rojo, que son las que más alarman, o esas venas que son azuladas, son largas, que solamente se ven pero que no se pueden tocar, o sea, no están ingurgitadas, pues pueden mejorar pero no se van a quitar, porque eso ya es un daño a nivel de la vena. Entonces, ¿qué hacen? Son muy pequeñas para ser operadas, y por otro lado, como son tan pequeñas, esta insuficiencia tampoco se va a quitar con el uso de medicamentos orales. Ahí es donde hablamos nosotros de una técnica que se llama escleroterapia. Y la escleroterapia es una técnica antigua, conocida, que se empezó a hacer con algunas inyecciones que tenían la fama de ser muy dolorosas, que incapacitaban al paciente. Bueno, nosotros ya empezamos el tema de la escleroterapia y el tiempo ya se nos acaba. Así que voy a dejar este espacio para nuestro siguiente bloque. Pero les prometo que en la siguiente sesión, es decir, el miércoles, les voy a hablar todo acerca de la técnica de escleroterapia. ¿Okay? Que ya no es dolorosa, como porque hay que dar unos espantados con que es dolorosa. Era dolorosa, hoy en día hay medicamentos modernos y tampoco es peligrosa y sobre todo es muy efectiva. Vámonos y regresamos. Dice, ¿y no duele? Vamos a empezar, amigos, vamos a continuar con nuestro tema. Hoy vamos a hablar de un tema bien bonito que tiene todo nuestro aprecio y toda nuestra atención, la familia y en particular de la mujer. Pues hablamos ahorita de un problema de las mujeres, ¿no? Sí. Que si bien a veces no es ajeno a los hombres el tema de las varices, es mucho más común en las mujeres, porque sucede y también porque pues se atiende más. Yo creo que es raro el hombre que se atendería una pequeña varice, ¿no? No los he visto. Pero bueno, hoy también nos toca avanzar con el tema de las mujeres en la Biblia. La Biblia es amplia en cuanto al tema de la familia en general, cuáles son las responsabilidades del hombre, de la mujer y qué es lo que Dios espera sin sí de un hombre y cuál es el concepto o el modelo que Dios coloca. Recordemos que cualquier cosa que haya sido diseñada con un objetivo, si se usa para un objetivo incorrecto, puede ser dañado. Por ejemplo, si mi celular yo lo uso para clavar clavos en la pared, lo voy a dañar. No fue diseñado para eso. En cambio, un martillo no me va a servir para hablar por teléfono. Así es. Entonces es un ejemplo quizás un poco burdo, pero ocurre en nuestra vida también que cuando fuimos diseñados con un modelo y no lo seguimos, dañamos nuestra vida, destruimos nuestra vida. Una visión bíblica, un concepto bíblico de la feminidad no es popular hoy en día en la sociedad en la que vivimos, porque muchos piensan, no, es que la Biblia degrada a las mujeres, piensan que las coloca en una posición inferior o las limita, pero quisiera yo que lo estudiemos y veamos qué es lo que Dios quiere, porque una de las cosas que tenemos que entender es que cuando yo vivo el plan de Dios conforme a lo que Él quiere, es lo mejor para mí y realmente me trae bendición. La idea de la emancipación de la mujer, de la liberación de sexos y todo eso que ocurre
se basa en esa idea de que hay una enemistad entre el hombre y la mujer, una lucha, y eso se basa también en oponerse al plan de Dios. La idea de imitar, la mujer imitar lo que el hombre hace. El movimiento feminista, si bien comenzó en la década de los 60, pero la verdad que el primero en sugerir la idea de la emancipación que vemos nosotros en la Biblia, o sea, la emancipación es colocarse en el lugar de alguien más, superarse de ese lugar, fue Dios, fue Satanás mismo que le dijo al hombre: seréis como Dios. O sea, la emancipación del hombre en esta ocasión. Y se le sugirió a la mujer: si tú comes del fruto prohibido, vas a, en otras palabras, pues vas a tener una emancipación. Toda mujer cristiana tiene que entender algunas cosas. Primero, según lo que vemos en el Génesis 1:27, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Dice aquí que cuando Dios habla, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego dice: y entonces varón y hembra los hizo. Hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios. No es que uno sea mayor que el otro, son iguales ante Dios. En segundo, la idea de que hubiese un hombre y una mujer fue de Dios. Es decir, ser mujer no es una maldición. Algunas culturas lo llegan a tener como una maldición. Ser mujer no es una maldición, es un don que Dios da para ser aceptado y disfrutado. Y una de las cosas que tenemos que entender nosotros es que para disfrutar la vida, para ser felices con la vida que Dios nos dio, tenemos que tener aceptación. Aceptación de nuestro cuerpo, aceptación de nuestro sexo, aceptación de lo que somos. Y otra cosa más, Génesis 2:18, cuando dice que Dios vio que el hombre estaba solo, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entendemos aquí que la mujer fue diseñada por Dios para tener un propósito específico, es decir, tenía funciones específicas que Dios ya había planificado para la mujer. Y la consecuencia de minimizar esas diferencias que hay, que Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer, la consecuencia de minimizar esas diferencias se traduce en los problemas sociales más importantes que vemos hoy. Aquí anoté algunos, quizás divorcios, la falta de identidad sexual, el lesbianismo, el abuso sexual, promiscuidad, disturbios emocionales, aún problemas mentales, suicidios. ¿Por qué? Porque se pierde la identidad que Dios nos dio. Dios te dio una identidad, y si hay algo, analizamos la clase de historia con Rubén Fonseca, que es nuestro invitado que tendremos en la semana, si Dios lo permite, que como seres humanos necesitamos identidad. Como mexicanos, la historia nos da identidad de quiénes somos, y queremos vivir en base a la historia. Decía él una frase muy conocida, ¿no? El que olvida su historia está condenado a repetirla. Y saber mi historia me da identidad como mexicano. Por también el hecho de entender cuál es mi identidad como persona delante de Dios, como hombre, como mujer, me da un propósito, un plan, una identidad en la cual quiero yo vivir. La mujer expresa su feminidad a través de muchas cosas. Por ejemplo, aquí yo anoté algunas con versículos, no vamos a poder leerlos, pero pueden tomar notas si gustan. Génesis 2:18, la mujer demuestra su feminidad ayudando, demostrando gracia. Proverbios 11:16, Proverbios 14:1, demostrar sabiduría, edificar espiritualmente. Dice aquí que la mujer sabia edifica su casa. El hecho de también de tener un lugar de subordinación, someterse a su marido en Efesios 5:22. Este tema es delicado porque mucha gente lo malentiende. Sí, someterse es como que muchos pensarían humillarse, y no es así. La mujer no fue diseñada para ser el felpudo, el trapo de la entrada para que se limpien los pies. No es eso someterse. Esto tiene que ver, en un momento lo explicaba, de la manera que Cristo se somete al Padre. No significa que el Hijo sea menos que el Padre en la Trinidad, sino que es una cuestión de orden. La vida piadosa, 1 de Pedro 3, capítulo 3, versículos 1 al 3, también habla de vivir con modestia ahí.
desarrollar un espíritu afable, apacible, enseñar a las mujeres jóvenes. En general, hay un diseño bíblico para la feminidad. A mí me gustaría en este programa avanzar un poco. Ya nos dijeron que ya se acabó. Bueno, pues avanzamos ya algo. Nos vamos. Vimos una introducción, sí. Realmente. Les menciono así rápidamente, vamos a ver la virtud, que la mujer es digna de confianza, es enérgica, físicamente capaz, económica o administradora, generosa, preparada, prudente, y desarrolla temor de Dios y tiene una gran recompensa. Les invito a prepararse para este tema leyendo Proverbios capítulo 31. Dice aquí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Démosle primer lugar siempre a Dios. De eso se trata la canción de hoy. Yo soy segundo, de Evan Kraft. Entonces les invitamos a escucharla. Muy bien. Carlos. Pues nada, decir que nos vamos a ver el próximo miércoles y vamos a tomar el espacio más grande de tiempo del miércoles para terminar este tema de la mujer. Amigos, los esperamos miércoles 10 de la mañana. Dios les bendiga. Pues el miércoles, entonces tomamos